10 de la mañana con 1 minuto aquí en Guate, doctor. Clima nublado aquí en la clínica. Le mandan saludos, por cierto. Muchas gracias. Y vamos a arrancar, vamos a presentarlo, ¿verdad? Les presentamos al doctor Andrés Godoy. Él es médico veterinario egresado de la USAC también en el año 2008. Posee un posgrado de medicina felina de la Universidad Católica de Salta, Argentina, en el 2015. También posee un posgrado de dermatología felina de la Universidad Católica de Salta, en Argentina, en el 2019. Es miembro de la ISFM, es la International Society of Feline Medicine, en el 2019. Médico veterinario de especies menores desde el 2008 al 2021. Médico veterinario de Arcas, Guatemala, en las oficinas centrales durante el periodo de 2014 a 2021, y médico veterinario de veterinaria desde el 2017 a 2021. Entonces, para mí también es un gusto presentarlo. Es un gran médico, amante de los animales, un gran manejo, y él nos va a estar presentando las enfermedades infecciosas más importantes en felinos. Le dejo el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, Ligia. Muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a compartir pantalla por acá. Ok. Y quiero confirmar que se ve mi cursor, ¿no? Por ahí. Sí, sí, se ve su pantalla y su cursor. A ver. Ok. Solo vamos a ver aquí. Ok, el chat. El chat lo voy a tener a un lado, entonces ya me van. Vamos a platicar de las preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto pues, compartir un poco de la experiencia profesional y personal que durante estos años pues hemos logrado ir acumulando, que siempre es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y pues el tema que vamos a tocar hoy es un poquito, ¿verdad? Extenso, ya lo hemos visto, ya lo conocemos, es casi que del diario pensar en alguien que se dedica a la medicina de felinos, ¿ya? Me emocionó mucho escuchar también, ¿verdad? Sé que hay muchos colegas que se están dedicando a pensar más en una clínica enfocada hacia felinos, porque a veces, pues al principio nos miraban así como que, ay, ¿por qué pide las agujas nuevas? Decían, ¿verdad? Entonces, pero, ¿verdad? Y cosas así, son pequeños detalles que van a hacer la diferencia en que el gato se vaya con una mala experiencia o que regrese la siguiente vez, ¿verdad? Con una mejor actitud o sin un mal recuerdo, ¿verdad? De que cosas malas pasan en la veterinaria. Bueno, el tema de hoy, pues lo quise llamar así entre retrovirus y micoplasmas, ya que están muy relacionados. Los micoplasmas están muy, ¿verdad? Muy, ¿cómo diría yo? Como que no se les da la importancia que de verdad tienen en nuestro ambiente, pues, o en Guatemala, pues tenemos mucha prevalencia, aunque no se reporta, ¿verdad? Un problema que Guatemala no reporta enfermedades es que no tenemos datos en realidad de cómo estamos como país. Y pues para recordar un poco la mitología griega, no sé si los conocían, pero es una obra de Tommaso Piroli, que son los Alóadas. Ellos eran gigantes, hijos de Poseidón, y ellos querían tomar el Olimpo. Y pues lograron subir al Olimpo y secuestrar a Ares, que era el dios de la guerra, ¿verdad? El más fuerte, y lo mantuvieron cautivo. Y quiero que así piensen de lo que vamos a hablar hoy, que es la leucemia felina y el virus de la inmunodeficiencia felina, ¿no? Para empezar con la leucemia, pues es un virus, un gamma retrovirus. Los dos son de la familia de los retroviridae. Y genoma de doble cadena ARN con una tasa mutagénica muy alta, o son altamente mutagénicos. Contiene una envoltura externa, glicoproteínas de superficie. En la nucleocápside van a estar las enzimas que son las encargadas de infiltrar esa información genética hacia las células del hospedador.
Em, y en ellas, pues, la más importante es la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa. Tenemos o existen, bueno, 4 subtipos. El subtipo A, que es de alta diseminación y baja mortalidad. El subtipo B, que está asociado al desarrollo de linfomas. El subtipo C, asociado a la aplasia eritroide. Y el subtipo T, que está asociado a la lisis linfocitaria. Cabe mencionar de que normalmente el subtipo A está asociado al ingreso de los otros subtipos. Entonces, normalmente va a estar, van a haber 2 subtipos o más en el hospedero. Entonces, no solamente se va a encontrar uno. El problema es que en Guatemala pues no se pueda realizar PCRs y estadificar, ¿verdad? ¿Qué subtipos tenemos? Pues más que todo pues hay que basar por la clínica y laboratorio para tener y el criterio profesional veterinario para tener una idea de qué subtipo pues está molestando o afectando a nuestro paciente. Las células blanco pues van a ser los linfocitos B y T son los más afectados, los neutrófilos y los macrófagos. Y tiene un ciclo de replicación intracelular con inserción de genoma viral, al que se le va a llamar el provirus. Tenemos una distribución mundial y según las nuevas directrices, como mencionó Astrid, todo está cambiando y hay que estar actualizados. Muy importante eso. Y pues la Asociación Americana de Medicina Felina y también la ISFM, pues publicaron en el 2020 las nuevas directrices para el manejo de los retrovirus. Y en la estadística que realizaron en el estudio de 8 años, del 2008 al 16, podemos ver que la leucemia felina, ahorita solo vean el lado de la leucemia, en Latinoamérica tenemos un 13% y solamente 9.984 casos reportados. Estos casos se mandaron a laboratorios de referencia, ¿ya? O sea, que hay mucha información que no se recopila. Por ejemplo, si compramos las pruebas y no las reportamos, no las apuntamos, no llevamos un registro, si no tenemos un equipo que está conectado a Internet que le manda la información a los laboratorios, pues esos datos se pierden, ¿ya? Entonces es muy importante pues llevar un registro o para tener una idea, ¿verdad? Y en el cual, pues, si hacemos un poquito de números para los fanáticos que son de los números, en América Latina, en esos años, 1.298 más o menos de casos de VILEF, en comparación a Norteamérica, que tenían alrededor de 100.000 con esas muestras que ellos están reportando. O sea, en Guatemala, pues en 8 años no vamos a tener solamente 1.298 casos, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, esto solamente pues, es un llamado a actualizarse y a revisar datos. La incidencia, pues son generalmente más afectados los animales jóvenes, menores de 6 meses, los machos no esterilizados, que salen, que tienen territorios grandes, que se pelean, también son de los que están más afectados. Hacinados, o la hacinación, o la semilibertad, por ejemplo, esos coleccionistas, esos entusiastas, que no está mal, ¿verdad? Querer tratar de ayudar a todos los gatitos, pero no se puede. Y en un momento se pierde el control, ¿verdad? Entonces se expone a toda la colección o a todos los demás gatitos que están en el área. Y entonces las enfermedades estas se diseminan como pólvora, ¿verdad? Entonces hay que cuidar la hacinación y la limpieza, ¿ya? Esos gatos también en Guatemala, pues hay mucho ya apartamento, ¿verdad? Casi trata de no dejar libre el gato, pero sí todavía hay semilibertad o casi que libertad completa en algunos. Y entonces, pues nuestro principal problema va a ser ese gato mirémico persistente que va a andar regando el bicho por todos lados. En cuanto al ciclo, vamos a tener aquí un virémico persistente que va a través de la saliva, ¿ya? Se va a transmitir o lo va a pasar a otros gatitos. Bueno, puede ser mordidas, puede ser simplemente con acicalarse, secreciones. Generalmente pues va a ser un gato infectado que con la saliva pues, se la va a pasar a otro gatito, generalmente gatitos jóvenes que se afectan. Entonces, dependiendo de la cepa que lo afecte,
pues vamos a tener un ciclo variado. También se puede transmitir en vía vertical, que es de la mamá a los cachorros, o a los fetos, mejor dicho, y también en manera horizontal, de la mamá a los cachorros recién nacidos, ¿ok? Entonces, los jóvenes son los más, que tienen más problemas ahí. Ya cambió la nomenclatura. Antes nos decían que había estaba el regresivo, el persistente, pero también había un transitorio, entonces era un relajo. Ahora ya lo simplificaron un poco mejor, entonces, y ya por medio de los estudios que han realizado, pues ya han definido que tenemos una fase o una presentación abortiva, que es el gato inmunocompetente, ¿ya? Es ese gato que va, cuando recibe al virus en su cuerpo, lo logra neutralizar, aprende de él, genera anticuerpos neutralizantes, pero sin embargo ya tuvo contacto con el virus, ¿ya? En este gato también va a haber integración proviral, pero sin embargo no va a haber replicación, ¿ya? En el caso de que siga con la integración proviral y haya replicación en el tejido linfoide de la orofaringe, va a seguir su camino hacia una viremia inicial. La viremia inicial va a ser los linfocitos y los monocitos los más afectados, en los que ingresa por medio de ellos al torrente sanguíneo y va a redistribuir a los otros órganos, ¿no? Esos órganos, pues finalmente va a llegar a médula ósea y a las células madre y va a afectar la línea de los monocitos, los granulocitos y las plaquetas. En cuanto a la respuesta de este gatito, si es inmunocompetente todavía, ¿verdad? O si logra controlar en parte al virus, pues van a ser esos regresivos que ellos van a controlarlo en la médula ósea, y sin embargo va a ser una baja probabilidad de que desarrollen una leucemia, ¿ya? O complicaciones debidas a la leucemia, a menos de que haya otro bicho, o una enfermedad que también sea inmunosupresora, que permita que este virus pues tome el control del cuerpo, ¿verdad? Y entonces continúe su camino hacia una viremia secundaria, en la que va a infectar ya las células epiteliales, ¿ya? Y esto va a favorecer que se disemine el virus en el ambiente hacia los otros animales, ¿ya? Y ese es el gatito que vamos a llamar virémico persistente, el que ya lo tiene en epitelios, ¿ya? Por eso la saliva, el aire, mal dicen algunos, pero sobre todo orina, leche y las heces, pues pueden ser contaminantes. Con respecto a la abortiva, está caracterizada por test negativos y cultivos virales. Obviamente no hacemos cultivos virales en clínica, en Guatemala mucho menos, y en el cual pues también hay antígeno negativo y no se encuentra el ARN viral ni DNA proviral en las pruebas de PCR. La única identificación es que por medio, ¿verdad?, de pruebas del inmunohistopato encuentren los anticuerpos, ¿ya? Es la única manera que nosotros podemos definir, bueno, este es un gato que tuvo contacto y y tiene una infección abortiva. El VILEF tiene, pues, cuando los anticuerpos contra leucemia son neutralizantes, quiere decir que el provirus está dentro de la célula, del núcleo de la célula, pero sin embargo las pruebas de PCR no lo van a encontrar en el torrente sanguíneo o en las muestras que se tomen, y va a haber una ausencia de código genético en las células. Lo más común, por ejemplo, ha sido la fase o la infección abortiva en el campo, ¿verdad? O sea, afuera, en la realidad, en la calle, en la clínica. Sin embargo, sí lo han logrado definir en ensayos de laboratorio.
En cuanto a la infección regresiva, hay que estar claros de que no ocurre una diseminación viral hacia el exterior, ¿ya? Pero el virus sí se integra también en el gato. Hay una transmisión que si se usa como un donante de sangre, puede afectar a otros gatitos, eso sí. Pues ahí sí puede un regresivo afectar a otros gatitos. Es importante con las transfusiones. En realidad, tener un banco de donantes sanguíneos de gato no es solamente venir, bueno, escojo mis gatos y ya estuvo. Ideal sería poder hacer PCR de esos gatos para descartar leucemia, sida felino y micoplasmas, ¿no? Entonces, en el caso de la leucemia, pues se puede definir que hay un regresivo por medio de PCR nada más, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con tener un banco de donadores de sangre felinos. Hay bajo riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a la leucemia y generalmente pues se dice que hay una leve chance de reactivación y va a haber una esperanza de vida pues similar a la de un gatito que no tiene leucemia, no tiene infección. Y sí puede resultar en un linfoma o en una supresión, perdón, de médula ósea. ¿Okay? Entonces, y el gatito que nos va a interesar más, pues va a ser el progresivo, es el que generalmente vamos a ver en la clínica. Ese gatito joven, menor de 6 meses, que llega en unas condiciones que la gente, ¿verdad? Hay gente que viene y lo recoge su tío y está todo pegado con costras y todo, y lo llevan a la veterinaria o se lo llevan a la casa, estuvo una semana ahí y tienen otros gatos. Y ese gatito que llegó es solamente una semilla que fue a dejar el bicho a todos en la casa, ¿no? Entonces, el progresivo va a ser uno que no va a lograr contener la enfermedad y va a caminar hacia la médula ósea, tejido linfoide, y va a seguir hacia el tejido epitelial mucoso y glandular. Vamos a tener una infección asociada principalmente por la excreción del virus infectante en la saliva, ¿ya? Pero también va a haber carga en las demás secreciones. Si hay una inmunidad insuficiente, generalmente no hay anticuerpos contra leucemia neutralizantes, ¿ya? Y es un corto periodo de supervivencia y generalmente pues estos, si no uno los tiene que ayudar, ¿verdad? Porque cuando lo llevan a una clínica pues va a tener que uno considerar una eutanasia en casos extremos, sobre todo cachorros. Y pues si no, pues van a tener una muerte agónica a veces por enfermedades asociadas a la leucemia. ¿Qué signos clínicos vamos a encontrar? Pues principalmente va a dar una inmunosupresión, en la cual tenemos que tener cuidado con otras enfermedades que se aprovechan también de un sistema inmune que no está trabajando bien, como el virus de la inmunodeficiencia felina, micoplasmas, criptococosis, sarnas, parasitosis, ¿ya? También las neoplasias, pueden llegarnos gatitos que tienen linfomas o un tipo de leucemia, ¿no? Puede ser una leucemia linfoidea y eritroide o una mielosis eritrémica. La leucopenia que se va a presentar, ¿ya? Generalmente pues va a bajar los glóbulos blancos y dependiendo de la fase que los encontremos, pueden bajar a menos de 1000 o a más de 50,000 subir. Entonces, a veces son esos diagnósticos que tenemos al gato con los síntomas aquí, pero el resultado dice otra cosa de la hematología y no nos podemos quedar solamente con una hematología, por ejemplo. Entonces, y en cuanto a diferencias con la panleucopenia pues genera o produce diarreas, ya, muy agudas y severas. Y en cambio la leucemia pues va a generar diarreas que son intermitentes, que son más crónicas, ¿ya? Entonces ahí yo mucho ojo con preguntar cómo son las diarreas. La anemia pues puede llegar a generar una anemia no regenerativa, un hematocrito menor al 10%.
Tenemos también formación de inmunocomplejos, que eso va a pues, llegar a dañar pues, riñones, puede llegar a la uvea, a ponerse en la uvea, en una uveitis y a las articulaciones. Los signos neurológicos pues van a variar. Puede haber tics, convulsiones, incontinencia urinaria, anisocoria, y también derivado a la mano o a la par de lo neurológico, pues podemos tener problemas oculares, como el síndrome de la pupila espástica, la uveitis, la coreoretinitis, neuritis del nervio óptico, por ejemplo. Y son gatitos que a veces pues vamos a hacer un examen oftalmológico y estos gatos no miran nada, ¿ya? Y también entre los otros pues puede haber gingivitis, decaimiento, anorexia, problemas reproductivos, ¿ya? Entonces es una gran gama de síntomas, que no hay un síntoma que nos vaya a decir, esto es leucemia, ¿no? Entonces, ojo, ahí hay que utilizar toda esta información para poder definir que nuestro paciente pues está con leucemia, ¿no? Esto que vemos aquí es el síndrome de la pupila espástica, que son a veces esos gatitos que, por ejemplo, si tiene mucha clínica de ojos, pues a veces viene un gatito y, mire, es que le veo raros los ojos, no están iguales, y no llegan a la siguiente consulta, a su control, a los 2, 3 días o una semana, ¿verdad? Y la anisocoria y la midriasis están alternos, ¿verdad? Entonces, estos cambios en la miosis, ¿ya? De estas pupilas es debido a un virus de leucemia, ¿verdad? Por ejemplo, una infección, un glaucoma, o esos pues va a permanecer en el mismo ojo que está afectado, ¿ya? No va a estar alternando de ojo en ojo. Y, por ejemplo, en este gatito, otro de síntomas oculares, pues en el ojo derecho podemos ver precipitados queráticos, ¿sí? Y un ifema en el otro ojo, bueno, que bloquea el reflejo de la pupila, ¿verdad? Del tapetum lucidum, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues son síntomas muy variados. El diagnóstico, pues como todo, ¿verdad? La historia y la anamnesis son muy importantes en medicina felina. Creo que, así como mencionaba antes, o sea, tenemos que preguntar bastante y la anamnesis nos va a decir mucho. El tutor de gato es más observador, a veces son esos peces un poquito más quisquillosos, ¿verdad? Pero eso nos ayuda, ¿no? O sea, a veces ellos se fijan en más cosas, tienen mejores tiempos, anotan más las cosas, son un poquito más dedicados con medicina. Entonces, eso pues puede ser ventaja y así realizar una buena anamnesis. Preguntar si el gato sale, de dónde vino, cómo lo consiguieron, si hay otros gatos, ¿ya? Si hay otros gatos afectados, recientes introducciones, ¿ya? Los signos clínicos, pues obviamente el gato que se nos aparezca, ¿ya? Con signos clínicos, pues llevamos un poquito menos chances para poder ayudarle, ¿verdad? A veces ya llegan muy avanzados. Y generalmente, pues vamos a tener esos gatitos que están en las otras fases que no presentan síntomas. Y entonces es ahí donde es muy importante, pues, realizar pruebas. Y entre las pruebas diagnósticas, pues va a variar dependiendo qué síntomas tengamos. Por ejemplo, si llegan con problemas respiratorios, si hay problemas de baja de peso, si se palpan cambios en abdomen. Entonces, para eso pues vamos a usar radiografías, la ecografía nos va a ayudar y los análisis sanguíneos generalmente pues nos van a demostrar una anemia aplástica, que es toda la línea, ¿verdad? De células va a estar afectada, va a ser una anemia que no se regenera, ¿ya? Entonces una anemia no regenerativa, con leucopenias menores de 1000 a 5000, que pueden variar, como les digo, hasta 50,000, y va a depender esa variación si hay una enfermedad, una infección secundaria que esté estimulando, por ejemplo, a cierta producción de células blancas. Va a haber una trombocitopenia secundaria también, que puede verse a los inmunocomplejos, y
vamos a tener también una ligera hipergamaglobulinemia. El valor normal es de entre 1.5 a 3.5 gramos por decilitro, entonces va a estar ligeramente baja, ¿ya? Y eso pues son pruebas de laboratorio. El diagnóstico etiológico, hay varias pruebas, ya hay como 4, hay varias. Es importante tener tener confianza en el laboratorio que nos da. No solamente irnos por precio, por facilidad. A veces esas pruebas pueden estar, ¿verdad?, más caras. A mí no me paga nadie en ningún laboratorio, espero que algún día pues ya se platique. No, no mentiras. Pero la importancia es tenerle confianza a la prueba que estamos usando y saber qué está detectando esta prueba. Si detecta anticuerpos, si detecta antígeno, qué tipo de anticuerpos, qué tipo de antígeno, porque si no, pues podemos estar dando o complementando información que no nos va a ayudar para hacer un buen tratamiento, por ejemplo. Y pues los ELISA son los más conocidos. Este es un ELISA de IDEX, es un SNAP, que esto lo que va a hacer es detectar el antígeno del virus de leucemia, el antígeno P27. También hay pruebas de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, que son pruebas de laboratorio un poquito más complejas que no tenemos en la clínica diaria, ¿ya? Entonces, solamente pues se las menciono porque existen para definir, ¿verdad?, y detectar anticuerpos. Y el PCR, que nos va a ayudar a estadificar esos pacientes. Aquí vamos a hablar mucho de esta prueba, el SNAP o el ELISA, que manejo, que he estado manejando generalmente, o que me gusta también, ¿verdad? Ese va a detectar a través de se pone un reactivo en esta camarita. Pues bueno, primero se pone en un tubito se pone la muestra de sangre, se le agrega el reactivo, se homogeniza suavemente y después se vierte en este pocillo y se espera que camine hasta este punto. Y ya cuando está en este punto lo rojo, se apacha y ya empezamos a contar 10 minutos. Dependiendo de los foquitos o los puntos que se vayan a poner de color, a cambiar, ahí nos va a decir pues si está positivo a una leucemia felina, a una inmunodeficiencia felina o los dos. Y pues también detecta, por ejemplo, el gusano del corazón. Entonces, esa va a ser nuestra prueba en el punto de control, ¿ya?, que es el que llamamos el ELISA, y vamos a detectar anticuerpos. Y quiero que pongan aquí atención, porque es lo que nos va a ayudar también a clasificar a nuestros pacientes. Entonces, podemos tener sus resultados con esas pruebas. Uno es que sea negativo, ¿verdad?, que no haya antígeno en esa sangre, ¿verdad?, o que sea positivo, ¿ya?, que ese puntito se prenda, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, cuando sale negativo, hay que pensar en dos cosas. Y entonces luego tendríamos que mandar a un PCR, ¿ya? Lastimosamente, pues en Guatemala, creo que hasta la fecha no se hace PCR para leucemia, y si se hace, pues sería ideal, buenísimo. Son kits específicos, entonces no sé cómo está, pero nos puede dar un PCR negativo o un PCR positivo. Van a detectar ¿cómo se llama? El provirus, ¿verdad? El material genético del virus. Entonces, con el PCR negativo podemos tener dos caminos. Que sea completamente negativo, entonces aquí nos va a decir, bueno, sí, este gato, de hecho, sí era negativo. Y este es el que le llamamos, perdón, no expuesto. O tener un positivo, que ese positivo pues va a tener anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y es la manera que vamos a determinarlo como uno que es un gatito BILEF abortivo, en fase abortiva o presentación abortiva. Y si tenemos un antígeno negativo, pero un PCR positivo, pues vamos a tener un sospechoso, que puede ser llamado también pues el regresivo. Y lo que más podríamos hacer en clínica, ¿ya? Si ese antígeno nos salió negativo, por ejemplo, ese gatito que llegó de primero, o sea, lo recibieron,
que de 8 semanas, bueno, hicieron la prueba ahorita, bueno, en 30 días, repetir la prueba. El mismo ELISA, el mismo SNAP, ¿ya? Entonces ya con 2 pruebas negativas, pues podemos pensar, bueno, si este sí va a ser un no expuesto, ¿ok? Y si el antígeno nos da positivo, pues ideal sería mandarlo a hacer un PCR para confirmarlo, ¿verdad? Pero ya con que nos salga un antígeno positivo, ese gato es portador, ¿ya? Entonces va a ser un progresivo, ¿ok? Todo está cambiando, ¿verdad? Entonces también la AFP también menciona la nueva estadificación clínica para la leucemia, que es de lo que estamos hablando ahorita. Entonces lo mismo, ¿verdad? Hacemos nuestra prueba de control, nuestro ELISA en la clínica, y un abortivo va a tener antígeno negativo, PCR negativo, va a tener una vida normal. Para eso es cuando nos dicen los propietarios, mire, y tiene leucemia, y entonces ¿cuánto va a vivir? Bueno, 20 a 30% de los positivos va a ser abortivo. Entre el 30 y el 40% va a ser regresivo, y otro 30 a 40% puede ser el progresivo, ¿ok? Entonces, de los regresivos, si el antígeno nos dio negativo, pero el PCR es sospechosamente positivo, sospechosamente les digo porque a veces puede tener poca carga viral, la muestra que se mandó o mal manejo o esto, entonces nos puede dar esta combinación, y entonces ese gato va a tener una esperanza de vida pues como la de un gato normal. O si nos da positivo el antígeno y nos da negativo el PCR, igual, al ser positivo, va a tener también una vida pues relativamente de la misma longevidad que un gato normal o sano. Y si es progresiva, pues es el antígeno positivo y no sale positivísimo el PCR, entonces ese es ese gatito que no, ¿verdad? Que no va a sobrevivir mucho con la infección. Para el tratamiento, voy un poquito rápido porque tenemos bastante material que trabajar. Y el tratamiento es generalmente de sostén al principio, ¿verdad? La fluidoterapia es muy importante, aunque un hepatocrito esté un poco bajo, siempre va a haber un grado de deshidratación. Entonces, ojo con manejar también los fluidos, pero esos gatos van a necesitar fluidoterapia. Antibioterapia no va enfocada, ya sabemos que no va enfocada hacia el virus, sino que va enfocada hacia las infecciones secundarias que van a hacer que ese gatito pues la pase peor. Entonces, mejor controlar las infecciones bacterianas. Protectores gástricos, porque vamos a estar dando bastantes medicinas. Generalmente, pues como hablamos, el virus afecta mucosas, entonces esa mucosa gástrica está afectada, encima están con diarrea, a veces vómitos, entonces necesitamos mandar protectores gástricos. Analgésicos están indicados, ¿ya? Y, bueno, y los corticoides les puse un asterisco porque depende, eso es muy a criterio del profesional, y va a depender si tenemos también asociada una anemia autoinmune, ¿ok? Y aquí tenemos pues a nuestro que decimos oportunistas, el BIF, el micoplasmas, criptococos, sarna, parasitosis, entre otras, ¿verdad? Van a ser los que van a complicarnos el cuadro, y a estos gatos complicarles también controlar la infección por leucemia. Y hay que diferenciar que el micoplasma nos va a generar una anemia por hemólisis inmunomediada, y la leucemia pues es generalmente una anemia plástica, ¿ya? Entonces, que generalmente pues va a ser no regenerativa. Ya vamos a hablar de este tema más adelante. El linfoma, puede haber, ¿verdad? Hay tratamientos para tratar los linfomas. Con gatos es un poquito más complicado que con perros, porque si ya de por sí los efectos secundarios son fuertes, dar medicaciones son fuertes, o sea, no es tan fácil medicar a un gato que a un perro, pero les pongo aquí, bueno, están las drogas, hay protocolos, se inicia con el ciclofosfamida, vincristina, prednisolona, y se continúa con clorambucil, prednisolona, hay varias fórmulas, pero bueno, la diferencia es que
que hay que sopesar también qué tanta ventaja va a haber después de lo que span de vida va a haber después. ¿Ya? O sea, si lo vamos a torturar, por decirlo así, entre comillas, con un tratamiento que lo va a tener desanimado, va a tener vomitando, va a tener decaído, y a la par al cliente, ¿verdad? Va a estar ahí todos los días, pues que tanto conviene pues tratar un linfoma, pero se los anoto porque está escrito. La ventaja es que para el VILEF, pues ahora se está utilizando el AZT, que es la acidobudina, que es un antiviral. Generalmente pues se usa en las infecciones por HIV en humanos. Y la desventaja es que genera efectos como la anemia, ¿verdad? O provoca anemias. Va a generar vómitos y diarrea, como les expliqué. Este inhibe la transcriptasa reversa, entonces ataca de una vez en esa fase, entonces evita que se reproduzca más el virus. Ayuda a mejorar la calidad de vida. Y siempre hay que controlar a los oportunistas, ¿no? Porque si tenemos una enfermedad oportunista que provoca anemia y le damos esto, no, ¿verdad? Va a agravar más el cuadro de la anemia y ese gatito pues probablemente que vaya a fallecer rápido. Y pues es importante la profilaxis de esta enfermedad. Ahí me la pregunta que había de las inyecciones. Sí cambiaron recientemente pues las directrices para inyectar gatos. Es aquí donde está marcado con la X, pues es donde normalmente se inyectaba, ¿no? Pero es muy complicado a veces, y como decía la doctora Astrid, pues duele a veces en las patas, o hay gatos que son demasiado sensibles, no les gusta que les toquen las patas, entonces es un martirio cada vacuna. El tutor la pasa mal, el gato la pasa mal y el veterinario también sale así, ¿no? O mordido o algo, ¿no? Entonces, pero sí, ahora se realiza la inyección subcutánea de las vacunas en diferentes partes, ¿verdad? Porque para que si hay un sarcoma, pues sea fácilmente amputable esa sección y el gato pueda seguir viviendo y sea controlable rápidamente. Aquí también las nuevas directrices pues salieron en el 2020 también, entonces invito a que le den un ojo. Es importante que existe vacunación, ya hay que hacer conciencia de la vacunación. Leucemia en Guatemala hay, y entonces hay vacuna también, entonces hay que vacunar. ¿Cuándo vamos a vacunar? Esa es idealmente hay que hacer prueba, definir que nuestro paciente es negativo para empezar la vacunación. Entonces, ya que esté ese gatito confirmado que es negativo, pues empezar una vacunación separada, puede empezarse a las 8 semanas, separada por 4 semanas para poner la segunda dosis. A mí me gusta separarlo un poquito más. Si es un gato de casa, que es un gato de interior, puedo estirarme un poquito a que la vacunación sea a las 12 semanas, pero la indicación es que se empiece a las 8. El hacinamiento, ¿ya? Estas colecciones, esos gatitos que, ¿verdad? Hay colecciones descontroladas, los problemas de esas hay colonias que tienen, ¿verdad? Una señora le empezó a dar de comer a unos gatitos, empezaron a llegar más, iban cerca de un barranco, llegan más gatos, más gatos, más gatos, después se vuelve un problema. Es un problema de la comunidad, ¿ya? No es solamente un problema de la señora que le empezó a dar de comer, bueno, entonces ideal ahí pues sería empezar con estas técnicas de atrapar, castrar y retornar. ¿Ya? Pero sí falta mucho hacer conciencia en Guatemala de que no es esta señora, la señora loca de los gatos, como le dicen en algunas series, ¿verdad? También el control ambiental, ¿verdad? Es importante que estas áreas se mantengan limpias. Si tenemos un gatito cuarentenado porque nosotros tenemos otros gatos, lo vamos a tener en la lavandería, hay que limpiar muy bien esa área con agua, jabón, se puede usar. Son lábiles, y sobre todo en clínicas no tener áreas de sospechosos o de confirmados cerca de donde están los otros gatitos que están pasando por otra enfermedad, y que puedan haber ahí secreciones que puedan tener contacto con esos gatitos que están inmunosuprimidos o inmunocomprometidos en ese momento, ¿verdad? Que están pues, ocupándose de otra infección. Y siempre pues ayudar con una buena nutrición
esas mamás que rescatan, que tienen cachorritos, ¿ya? Que sospechar siempre, pues la mamá y los cachorros son positivos hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí pues para que pensemos en el otro gemelo gigante, que es el SIDA. Bueno, antes se le llamaba SIDA felino, ¿ya? Ahora ya no se le considera como un solo SIDA felino, ya se está dejando de utilizar ese nombre hacia la enfermedad. Ahora se llama infección por el virus de la inmunodeficiencia felina. Y que cuando trabajan juntos estos dos son como la imagen que les puse antes. Este es un virus, lentivirus, también tiene genoma doble de cadena de ARN y varía un poco la distribución, la conformación del virus, pero básicamente tiene lo mismo, una nucleocápside en la cual se encuentran la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa, ¿ya? Entonces, básicamente va a entrar el virus, la transcriptasa, entra el virus a la célula, la transcriptasa va a ayudar a que el virus cambie de RNA a DNA, se inserta en el núcleo, ese DNA con el genoma del virus, pues empieza a producir copias y después la integrasa ya va a ser, las proteasas van a hacer que se produzca todo lo demás que necesita el virus para que empiecen a salir los provirus. Estos subtipos de la inmunodeficiencia felina, del virus de la inmunodeficiencia felina, pues son 5. Igual en otros países ya los tienen definidos. Guatemala no tenemos definidos todavía. Y la generalmente está asociado al ingreso de otros subtipos. Generalmente el 90% de los casos va a ser tipo A, ¿ya? Y pues, por ejemplo, A y B tienen Estados Unidos, Inglaterra, Japón, varían ahí las prestaciones, ellos ya tienen estadificado qué subtipo tienen más que todo. Y por ejemplo en Argentina es el E, y eso es importante porque también pues va a variar según las presentaciones o los síntomas que van a generar. Las células blanco, pues linfocitos TSD4, pero también se ven afectados los linfocitos TSD8, macrófagos, astrocitos, la microglía y los linfocitos B. En el ciclo de replicación es intracelular, como ya hablamos, ¿verdad? Con la inserción del genoma viral, que le vamos a llamar provirus. Y aquí, pues, el virus de la inmunodeficiencia felina es también de distribución mundial. Los felinos domésticos es sintomática, y en los felinos salvajes o silvestres es asintomática, ¿ya? Hay que tener cuidado los que están en esas, digamos, en áreas más rurales de Guatemala. A veces, pues, atrapan a estos felinos, se creen, los confunden a veces por un gatito, y que si el gatito les pasa las caricaturas y se vuelven lindo gatito que les va a generar bastantes problemas o heridas y muy bravos. También aquí sí, porcentajes, ya otra vez Latinoamérica, pero no es tanta la incidencia que tenemos con la inmunodeficiencia, pero es por lo mismo, porque es más difícil decir es positivo o es negativo, y ya vamos a ver por qué. Sí, la incidencia pues va a ser generalmente a machos no esterilizados, y lo más importante es que necesitamos, o generalmente va a ser por inoculación de saliva, por mordida. Entonces esos gatos machos no esterilizados que salen, se pelean, regresan con un montón de heridas, también donde hay hacinamiento y donde van a haber peleas, ¿ya? O esos gatos que viven adentro pero también salen y tienen cierto territorio y que se van a ir a pelear por su territorio, pues esos son los principales que van a estar afectados. Y el virémico persistente también va a ser el gato que nos va a actuar como reservorio natural. Pongo esta imagen, ¿verdad? Que es un gatito que fue
pero este sí perdió la batalla. Se formaron abscesos, ¿ya? Y son mordidas bastante fuertes, ¿ya? Y a veces los clientes no se dan ni cuenta porque el colmillo entra, se cierra la epidermis y adentro crece la infección. Y a veces solo se cae la costrita y ahí empieza a salir el líquido, y entonces ahí es donde se dan cuenta y ya lo llevan con uno. Y para esto ya pasó 3, 5 días el ciclo de incubación del virus de inmunodeficiencia felina, son de 2 a 4 semanas. Entonces ya podemos tener ahí un gatito que puede ser eh, portador del virus de la inmunodeficiencia felina. Y aquí, pues, lo que estábamos hablando, un gato pelea con otro, el gato es positivo, lo muerde, bueno, o el otro, el negativo, bueno, también, ¿no? Pero la cuestión es que tienen que morderlo, ¿ya? Se disemina el virus por saliva, y entonces vamos a tener una fase aguda. Aquí también la clasificación pues, ha cambiado, es una fase aguda, la sintomática y la clínica. Cuando hay una fase aguda, pues vamos a tener estos gatitos que tienen fiebre moderada, transitoria, presentan anorexia por unos días y hay linfadenopatía, ¿no? Hay que tocar esos granos 1 a 3 meses después, ¿no? Entonces generan anticuerpos y si es un sistema inmune competente, pues se queda ahí nada más, ¿no? Puede seguir la infección y vamos a tener una fase asintomática, el contacto, ¿verdad? La diseminación con la saliva, hacia la saliva, perdón, de muchos gatos, pues no va a progresar, pero sin embargo, este gato asintomático que no tiene problemas sí va a ser positivo con anticuerpos, y si hiciéramos una prueba PCR, pues también nos saldría positivo o negativo a veces. Y si continúa la infección, si el sistema inmune no lo controla, pues va a desarrollar lo que llamamos lo que llamaban antes, ¿no? Un SIDA felino, que es una inmunodeficiencia y que va a permitir que enfermedades secundarias pues, ingresen. Con los signos clínicos, tenemos una fiebre moderada, transitoria, que va a ser entre unos 40 a 41 grados centígrados. Una linfopenia, vienen para abajo los blancos. La linfadenopatía, muy importante. Entonces, si nos llega un gatito en esta fase, ojo, ¿verdad? Puedes tener una infección reciente y estar en una fase aguda. Hay infecciones de piel, a veces nos llegan por una infección de piel a la clínica y uno empieza a tratar la infección de piel y no se hacen pruebas, ¿verdad? Generalmente, o sea, casi que la regla debería ser gato que llega por primera vez a nuestro consultorio, hay que correrle CDI, dependiendo de la historia, ¿verdad? De la anamnesis y dónde vive, pero si hay riesgo de exposición, ideal sería testear a todos nuestros pacientes y saber, bueno, porque nos ahorra mucho tiempo. También puede haber uveitis, entonces ojo con los gatitos que llegan con uveitis, pues igual, ideal para testear, si es negativo, pues. La respuesta inmune, ¿no? Se genera una respuesta inmune al virus y entonces el gato va a producir anticuerpos que van a estar listos ya a los 60 días. ¿No? Entonces a veces se hace esa prueba a los 30 días después de que recibieron el gato, ¿no? Y ahí todavía no nos van a salir, si tuvo contacto con saliva de un gato enfermo, si hacemos una prueba a los 30 días de que lo mordieron, ahí puede ser que nos salga todavía negativo. Entonces, hay que saber qué estamos testeando o qué estamos buscando para saber cuándo volver a testear con los ELISAs. Entonces, si sospecho de un SIDA felino reciente, pues me voy a esperar 2 meses, voy a tener que decirle al tutor, miren, tengo que repetir en 2 meses, pero manténgamelo aislado, ¿ya? Y que no deje que salga. Okay. Este gato pues va a haber supresión del virus circulante, entonces a veces
no lo podemos cultivar. Va a haber un aumento de las células T. De lo de las células T, CD8 y CD4 y los ratio, pues en humanos se utilizan, yo se lo menciono porque la bibliografía lo menciona, pero no se utiliza en una clínica diaria. Ya no vamos a estar midiendo los CD4, CD8, pero bueno, están los rangos y una inversión del ratio normal. El ratio normal es de 3.3 y si hay una inversión pues sería de abajo de 1.6, ¿ya? Y pues con el tiempo van a disminuir gradualmente los valores de CD4 y CD8, ¿no? La fase asintomática, pues igual va a haber una linfopenia. Aquí va a haber una hipergamaglobulinemia y en diferencia con la leucemia, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos algo que nos va a ir orientando a que, bueno, o es leucemia o es BIF. Esta infección va a durar varios años o incluso puede ser que nunca nos deben ningún síntoma, que han sido portadores toda la vida y nunca se enteraron. Lo que sí es que va a haber un chance de 5 veces más para que desarrollen neoplasias. Entonces muchas veces le echamos la culpa a una leucemia o a veces decimos, pucha, ¿por qué tenía este gato estos tumores y así y era positivo al BIF y no al otro, no a la leucemia? Pues es porque el BIF pues ayuda o favorece a que se presenten esas neoplasias. La inmunidad celular no es más afectada, bueno, que la inmunidad humoral. Entonces, por eso los blancos se van para el suelo. Y la supervivencia es similar, como digamos, a los gatos que son negativos. Entonces, el asintomático puede llegar a vivir una vida normal. Antes, generalmente, la regla era, pues, gato con leucemia, gato con BIF, positivo o sospechoso, pues era recomendar una eutanasia si estaba muy mal, ¿no? Entonces, o si era mucho riesgo. Pero ahora se considera, pues, que hay que darle chance y pueden llegar a tener una vida completamente normal. El vínculo emocional con los tutores, pues, son fuertes y ellos, pues, van a hacer lo posible porque sus gatos, pues, tengan una buena calidad de vida. Y cuando hay una fase clínica, pues, vamos a tener una anemia que está regenerativa por aplasia de la médula ósea, de la médula ósea. Y generalmente hay que tener cuidado con el micoplasma, ¿ya? Que muchas veces está asociado a infecciones por BIF. Entonces, si tenemos una anemia que no es regenerativa y encima tenemos una anemia producida por el micoplasma, ni va a producir nuevos glóbulos y los pocos que hay circulando, pues se los va a acabar el micoplasma. Genera o se presenta una inmunosupresión severa, entonces muchas otras enfermedades se aprovechan. Y entre los síntomas, pues vamos a tener gingivoestomatitis severas. Pueden variar de moderadas a severas, pero generalmente vamos a ser un poquito más serias. Rinitis crónicas, linfadenopatía, como hablábamos, glomerulonefritis, y es generalmente inmunomediada, y la pérdida de peso. Entonces, ojo, bueno, gatito de edad avanzada, con pérdida de peso, mala condición corporal, con encía dañada, con gingivitis y una anemia, podemos estar ante de base un BIF. Ojo con hacer las limpiezas dentales, ¿ya? Porque muchas veces cuando uno está empezando la veterinaria, la clínica, ¿verdad? Entonces casi que compran su equipo nuevo de el cavitrón nuevo y se empiezan a poner a hacer de limpiezas. Hay que desinfectar bien el equipo y porque si no ese equipo va a pasársela al otro gatito o ya entonces y con el daño que generamos al estimular la encía también podemos provocar, ¿verdad? O agravar esa gingivitis que ya tienen. Bueno, entonces ojo que gatos con gingivitis pueden tener una infección inmunosupresora. Las neoplasias, que generalmente van a ser linfosarcoma de células B y enfermedad mieloproliferativa o el carcinoma de células escamosas. Entonces, ojo, paciente que tenemos con carcinoma de células escamosas, testearlo, por favor. Muchas veces solo uno nos vamos por lo que está superficial o por lo que llegaron o por la prisa de la clínica,
Entonces solo vimos, sí tiene esto, bueno, hay que operarlo, que no sé qué, y no testeamos, no hacemos exámenes de base o básicos o de rutina, y que si podrían habernos indicado, bueno, ojo, si está anémico y encima pues es positivo, ¿verdad? Entonces, cuidado con los carcinomas. Y como lo que hablamos, ¿verdad? Los oportunistas son los que se aprovechan de todo aquí y pueden ser otras virales. Podemos tener calicivirosis, podemos tener parásitos, toxoplasmosis, criptococosis, fúngicas, protozoos, sarnas, la leucemia felina, la peritonitis infecciosa felina, complejos respiratorios. Todo eso puede afectar también a un gatito que tenga infección por inmunodeficiencia felina, por virus. Y aquí podemos ver a veces, como les decía, estos gatitos que, bueno, le toca su limpieza, esta es la limpieza, pero si vemos aquí no hay tanto usarlo, como para ver tanta reacción, ¿ya? En esa encía, ¿ya? Entonces, no solamente se trata de tratar este tarro que se ve aquí, ¿ya? Sino que ojo con las limpiezas, ¿verdad? O también que se nos presentan estos pacientes con una rinitis, que pensamos, bueno, es que es una rinitis, hace placas y bueno, tratamos la infección respiratoria, pero que si de base tenemos una infección por virus. Entonces, ojo, ¿verdad? No solo es demandar antibióticos para tratar esto, sino que ideal sería pues saber qué más está afectando a nuestro paciente. El diagnóstico pues se va a llevar a cabo a través de la anamnesis, como hablamos, la historia, hay que hacer historias muy puntuales, preguntar mucho, aunque la gente se siente invadida, ¿verdad? Pero a veces hay que preguntar un poquito de más. Los signos clínicos, que son muy variados, entonces, pero en eso nos va a ayudar. Las pruebas diagnósticas complementarias, entonces igual como la leucemia felina, pues radiografías, ecografía nos va a ayudar bastante para ver cómo están esos gatitos. Los análisis sanguíneos, pues lo que hemos hablado, una anemia plástica, la cíclica, igual que la leucemia, ¿verdad? Podemos tener, entonces a veces estamos, que bueno, igual es leucemia o es sida felino, pero BIF, yo todavía soy de la vieja escuela, entonces se me cruza. Pero muy importante la hipergamaglobulinemia, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos algunos datos que nos van a ir ayudando. Para el diagnóstico etiológico, pues también hay un SNAP, hay otras pruebas también de otras casas, hay unas chinas, hay otras, ¿verdad? De estos lisas rápidos para clínica. Ojo con qué anticuerpos va a detectar la prueba, ¿ya? Y la sensibilidad de esas pruebas. Esta, a diferencia de la leucemia, nos está detectando anticuerpos, ¿ya? No está detectando el antígeno, ¿ya? Entonces hay que hacer esa diferencia de que si hay anticuerpos, pues hubo una exposición a ese virus, ¿ya? Ideal, como hablábamos, pues un PCR. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra prueba en la clínica, ¿ya? Vamos a tener dos caminos otra vez, que sea positivo, ¿ya? O que sea negativo la presencia de anticuerpos. Si es positivo, idealmente pues sería hacer un PCR y si es positivo, pues con el PCR pues ya confirmamos a nuestro paciente. Y si es negativo, esa presencia de anticuerpos, como hablamos, puede ser debido a una vacunación o anticuerpos maternos. Antes se comercializaba una vacuna para inmunodeficiencia felina, ya fue descontinuada y los estudios no han logrado o las pruebas no logran diferenciar entre si son anticuerpos de vacunación o postvacunales o son anticuerpos generados por la exposición al virus. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? En Guatemala no se vacuna, entonces en teoría no deberíamos de tener, pero con el movimiento de gatos, ahora entre países, si viene de algunos países donde sí se comercializa la vacuna y sí hay una vacunación previa, pues obviamente ese gato puede ser que sus anticuerpos sean postvacunales. Y los anticuerpos maternos. No se ha confirmado completamente una transmisión vertical de la madre a los hijos, a los cachorros, pero sí con el caloso puede haber que la madre les pase anticuerpos. Entonces, tener anticuerpos hasta unos
Entonces son 60 días después de lactación. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener cuidado con cuándo voy a hacer la prueba. Y si nos da negativo, pues repetir esa prueba, como decía, 60 días después a los gatos que están de alto riesgo o de exposición reciente. Eso es alto riesgo y hablamos gatos que salen, machos que se pelean, ¿ya? O la exposición reciente, ese gato que nunca sale y ese día salió y regresó a los 3 días con un montón de mordidas. Entonces, ese no le vamos a testear inmediatamente, sino vamos a esperar 60 días para testear. Obviamente hay que tratar la infección, hay que evitar la infección, los abscesos, de todo eso, ¿verdad? Pero evitar las infecciones por bacterias, pero sí hay que recomendar volver a testear, ¿ya? A veces la gente no quiere volver a testear, piensa que con un resultado ya está bien, pero hay que hacer conciencia por qué es necesario repetir las pruebas. En cuanto al tratamiento, pues muy similar, es un tratamiento de sostén sintomático. La fluidoterapia también es necesaria, ¿no? Siempre con mucho cuidado. Antibioterapias, dependiendo de las infecciones secundarias que tengamos. Protectores gástricos, igual, ¿ya? Vamos a estar dando un poco de medicinas, antibióticos fuertes. Analgésicos también están indicados. Y el uso de corticoides, otra vez, entre paréntesis, no se recomienda al principio, ¿no? Porque ya tenemos un paciente inmunosuprimido encima de esteroides, va para abajo. Ojo con los esteroides, ya no solamente es de utilizarlos, los gatos resisten o tienen una tolerancia mejor a los esteroides, los perros, ¿ya? Pero no abusar de ellos. Solamente si sospechamos, descartamos, ¿no? Y sospechamos de una anemia inmunomediada, nos podría llegar a ayudar a utilizar un poco los esteroides. Y en cuanto al tratamiento de los oportunistas, pues Mycoplasma haemophilus, está la doxiciclina, es el ideal, se puede usar 2 veces al día, una dosis de 5 miligramos, son tratamientos largos. Entonces imagínense estarle dando medicina a un gatito por 30 días, ¿ya? No todos los tutores colaboran, ¿ya? Pero es necesario, y aquí se menciona la prednisolona, la dosis es un poquito alta, más alta de la de los perros, ¿verdad? Al inicio por 5 días cuando sospechamos de que haya una anemia autoinmune, perdón. Y continuamos. Este tema lo vamos a ver un poquito más despacio después del receso. Y la calicivirosis, hay que tratar las infecciones bacterianas orales, nasales a veces, ¿no? Con antibióticos para esas infecciones, ¿ya? Una streptomicina, un combinado con metronidazol o una amoxi, ¿ya? Pero sí revisar algo que nos va a ayudar con esas infecciones por calicivirus, para evitar infecciones secundarias, que ese calicivirus se aprovechan cuando el calicivirus más leucemia o calicivirus más BIF son combinaciones que cuesta mucho sacarlos adelante ahora. Mejorar la palatabilidad en los casos de calicivirosis. Estos gatos no están oliendo, no están teniendo buen sabor. No sé quiénes, yo afortunadamente hasta la fecha toco madera, ¿verdad? Me he librado de lo que es el COVID, pero no sé a quiénes les quedó un problema con los sabores o sintieron problemas con sabores y alteraciones del olfato. Por lo que he oído, pues si es desagradable, entonces imagínense estos pobres gatitos que no pueden hablar, no pueden decir y encima no pueden comer. Gato que no come es problema, ¿ya? Entonces hay que estimularles y ayudarles un poquito, como decía la doctora, ratón, algo que para que estos chicos pues puedan regresar a comer o no pierdan tanto peso y no se compliquen las infecciones. Está mencionado el interferón, no hay estudios exactos, yo se los pongo aquí, ¿verdad? Porque en Guatemala no lo estamos comercializando, pero yo se los dejo aquí como dato. La toxoplasmosis, que son antibióticos, el antibiótico ideal es la clindamicina, a una dosis de 12.5 miligramos por kilo. Esto da para un montón de otras charlas, pero la toxoplasmosis, ojo, ¿verdad? A veces las infecciones por BIF provocan
de que una toxoplasmosis latente, ¿verdad? O que estaba controlada por el sistema inmune se manifieste. Entonces empezamos con síntomas ¿verdad? Un ojo, ya, generalmente, los primeros síntomas que uno ve. Entonces, son tratamientos largos, ¿ya? Con clindamicina. La clindamicina es fuerte, entonces usar protectores gástricos. Y sobre todo, cuando vemos estas medicinas, estos antibióticos, pues darles un bolo de agua, ya, o sea, un poquito de agua después de dar la medicina, la pastilla, para evitar la constricción esofágica. Criptococosis, que son oportunistas también, ¿verdad? Está el ketoconazol, el itaconazol y el fluconazol. Yo el que más me gusta utilizar es el itaconazol. Estas son dosis máximas o 50 miligramos, eso, dosis máxima por gato al día. Iba a variar el tiempo. Pueden ser un mes, 2 meses de tratamiento, por ejemplo. Siempre hay que monitorear esos tratamientos. Y también está mencionada pues, la tuberculosis, ¿ya? Que están asociadas generalmente con esos pacientes, o bueno, que tienen tutores que padecen o han padecido, son portadores de tuberculosis. Entonces están estos medicamentos que se utilizan. Ya se los dejo aquí, esto vamos a sacar un poquito, pero son combinaciones de antibióticos bastante fuertes. Y también el AZT, pues está ahora, el AZT es el antiviral que se está utilizando ahora para también controlar un poco la replicación de este virus. Esta es una imagen, no es el que se utiliza en Guatemala, ¿verdad? Pero sí se consigue. Ojo que con gatos hay que conseguir el que no es palatable, ¿ya? Que no tiene sabor, ¿ya? Entonces lo toleran bastante bien. Ese se da 5 a 10 miligramos cada 12 horas y el tiempo pues puede variar, eso generalmente está hasta que tratar de controlar los síntomas y las enfermedades secundarias. Igualmente, si hay una anemia, no utilizarlo. Ya si está complicado con micoplasma, pues plano no, porque nos va a provocar otra cosa, nos va a agravar la anemia que de por sí ya tiene el gatito, vómitos y diarrea. Otros antivirales, se los menciono por acá, no hay estudios, están empezando a utilizar algunos, pero igual hasta ahorita pues no lo hemos comprobado, yo no lo he utilizado, pero está reportado. Y en cuanto a la profilaxis, pues la vacunación, como platicábamos, está suspendida, no hay vacunas, y entonces gato con anticuerpos positivos pues va a ser realmente un sospechoso de que es portador. Si hay síntomas, pues es un clínico, bueno, una fase clínica. La cuarentena es muy importante, estos gatitos nuevos, esos que está toda la camada, la lograron conseguir y lo demás. Y tengo otro gato en mi casa, estos gatitos nuevos van para un cuarto apartado hasta que se compruebe que estos gatos no traen otras enfermedades o empiecen con otros síntomas. Evitar el hacinamiento, como vemos así en la foto, ¿verdad? O sea, el hacinamiento, ya sean colecciones de gatos, un hacinamiento para un apartamento pequeño, por ejemplo, pueden ser 5 gatos, 4 gatos, ¿ya? Entonces, o para una casa grande, ¿ya? Tener 5 gatos, pues cada quien tiene su cuarto y no hay problema, ¿verdad? Entonces, es muy relativo, pero hay que evitarlo. Es un virus que es bastante lábil, entonces con jabón, agua con jabón, ahí están también las indicaciones en los artículos de cómo manejar en una clínica, en una sala de espera, por ejemplo. Esos gatitos que, mires que venía con estornudos y dejó estornudos que en la sala, en la silla, hay que limpiar bien, ¿verdad? Y la ventaja es que si limpiamos con un poco de cloro, agua con cloro, ¿no? O jabón, se va a lograr neutralizar esa carga que hay ahí viral. Y sobre todo, pues en plan sanitario de control también, la esterilización de los machos, ¿no? Y evitar que estén saliendo, ¿okay? Creo que ahorita les di bastante información. Ligia, ¿cómo estamos? ¿Podemos hacer la pausa? Sí, doctor, podemos hacer una pausa de unos 5 o 10 minutos, 5 no sé cómo lo prefiere. Yo diría hacer unos
demos unos 10 minutos. Ok, Ya son terminamos con los casos clínicos y la... Ok, son las 11:11. Entonces, pienso... ¿A las 20? Mejor. A las 20. Ok. Démosle a las 20. Ok, a las 11:20, entonces regresamos, vayan a estirar las piernas, tomar agua y demás. Y regresamos a las 11:20. Hasta luego. ¿No?